Bueno, Alex, muchas gracias. Este es un espacio que tratamos de hacer que sea de pensamiento, de discusión de ideas, de tratar temas que tienen que ver con la realidad de los trabajadores. Así que te agradezco la presencia. Gracias a vos. Bueno. Me interesa desde el lugar desde tu construcción académica, desde el lugar que ocupás en el INAES, que empecemos a transitar, digamos, un concepto de qué es el trabajo hoy, qué es el trabajo en la Argentina, básicamente, para tratar de ver qué diferencia hay entre el trabajo de la economía popular, por ejemplo, que está tan en boga, a veces tan disociado de lo que es el trabajo formal, pero que es una realidad que hoy atraviesa. ¿Qué te parece a vos que eso... ¿cuál es el nuevo concepto de trabajo hoy en la Argentina, donde hay una crisis también social y económica, ¿no? Bueno, eso es la gran pregunta, me parece, que se hace en todas las sociedades hoy, no solamente la nuestra, ¿no? Porque durante muchos años, sobre todo en las sociedades que conocieron un proceso industrial profundo, como en el caso de Argentina, el proceso de organización del trabajo de tipo fordista, el trabajo era sinónimo de empleo. Bien. Es decir, que toda relación laboral era visto como una relación salarial. El problema es que con las transformaciones del capitalismo en Argentina y en muchos de los países industriales, la realidad del trabajo se fue heterogenizando. Heterogenizando significa que fue tomando varias formas. Realidad que conocían en otros países en el mundo, inclusive en nuestro continente, donde no hubo ni pleno empleo industrial. En la mayoría de nuestro continente fue así. Argentina, Uruguay, Chile en cierta medida fueron excepciones en nuestro continente. Entonces me parece que nosotros estamos redescubriendo la realidad del trabajo, que finalmente la realidad del empleo había opacado durante varias décadas. Desde el peronismo a esta parte, esta era una sociedad de pleno empleo y de empleo industrial. Entonces, en ese redescubrimiento de lo que es el trabajo vuelve a aparecer bajo su forma más radical o más simple, que básicamente el trabajo es un proceso de transformación de la realidad material, en términos más amplios. Y que ese proceso de transformación de la realidad material puede tener varias formas. Una es el empleo, que implica relación de dependencia, una relación salarial, dispositivo jurídico vinculado a esa relación asimétrica que hay entre el empleador y el empleado, pero que también hay todo un conjunto de trabajos que sigue siendo trabajo en el sentido que es transformación de la realidad material, pero, importante, que no son figuras de tipo empresariales. Bien. Que durante muchos años también parte del discurso más neoliberal dijo, bueno, si no sos empleado, entonces sos empresario. ¿No? ¿Por qué estos trabajadores no son empresarios? Perdón, y te pongo algo ahí. ¿La creación del monotributista, digamos, es la idea de que es empresario de sí mismo también, o es una posibilidad de una salida económica antes que una posibilidad de otra condición social de trabajador? Y me parece que sí, la idea de monotributo un poco contribuyó a esa idea medio difusa entre el trabajador autónomo, que es casi un empresario de sí mismo. Claro. Y ahora, para mí el punto clave es que sigue siendo trabajador aquel que siempre está por debajo de cierto nivel de acumulación del capital, que no le permite tener una autonomía plena en el desarrollo de su actividad. Claro. O sea, dicho en otros términos más simples, que un trabajador sigue estando en una relación de dependencia con el capital. Bien. Y está sometido a una lógica con el capital.
O dicho en otros términos, hay una relación de explotación con el capital. En la relación de empleo, esa relación de explotación está preestablecida, está formalizada, está identificada. En otras formas de trabajo, esa relación está disimulada, no se percibe, no se construye. Que es distinto al empresario. El empresario primero tiene el capital y después organiza el trabajo. Okay. El trabajador tiene su trabajo y en todo caso busca el capital para desarrollar su capacidad productiva. Pero esa inversión de la lógica es fundamental para distinguir entre trabajador y empresario. Entonces, hay trabajadores que no son empleados y esos trabajadores tampoco son empresarios. Esa realidad del trabajo nueva, que va creciendo en volumen y en proporción, es una realidad del trabajo que tenemos que redescubrir en Argentina. Bien. Te voy a meter seguramente en aprietos, pero porque esta es una idea que vos la esbozaste en alguna charla que hemos tenido así informalmente, pero que me pareció interesante la idea que planteabas respecto de que el nivel salarial de los trabajadores hoy está en crisis, de los trabajadores formales, digamos, ¿no? Y que no pareciera ser que esté asociado, por ejemplo, a la crisis coyuntural que pasa en la Argentina, sino que vos te planteabas, y que lo estabas pensando, que podía ser una nueva fase del capitalismo, y lo comparabas con algunos casos de Europa. Sí, efectivamente, yo creo que ese punto es clave para avanzar en un diagnóstico sobre la situación de los trabajadores en el capitalismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque la tendencia en los últimos 50 años, ¿no?, de los 70 de esta parte, en el cual a nivel mundial justamente entró en crisis el régimen fordista, que implicaba, ¿no?, para aclarar una relación 50-50 entre remuneración del trabajo y remuneración del capital, una dinámica ascendente de los derechos laborales en una sociedad que asume que el trabajador está en una posición asimétrica en relación al capital, ¿no? Esa era el Fordismo. Y que a su vez gran parte del desarrollo de los trabajadores era consistente con el desarrollo de los capitalistas a través de los circuitos de consumo, ¿no? El trabajador consume cada vez más, el capitalista se beneficia de ese consumo y hay un círculo virtuoso. Eso se rompió en los 70. Se rompió en los 70 en los países centrales y también en Argentina, con procesos distintos, justamente porque el capitalismo se fue financiarizando. ¿Qué significa que se fue financiarizando? Que cada vez más la ganancia del capital pasa por activos financieros y no por el trabajo productivo industrial. Bien. Ahora, eso creo que a esta altura del partido más o menos lo tenemos todos asumidos. Pero lo que no terminamos de asumir es cuáles son los efectos desde el punto de vista de la institucionalización del trabajo. La institucionalización del trabajo significa desde el punto de vista de la manera en la cual se organiza el conflicto entre capital y trabajo. Nosotros en el capitalismo industrial conocemos una forma particular que se llama los convenios colectivos de trabajo, donde están los empleados, los empleadores, el Estado y el sistema tripartita que organiza el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Lo estabiliza. Eso es una institucionalización del mundo del trabajo. ¿Qué ocurre con la financiarización? No es que desaparecen los capitalistas, que los capitalistas se ponen cada vez mediaciones con el trabajo, disimulan cada vez más su relación con el trabajo, al punto tal que algunos piensan que ya no hay conflicto entre capital y trabajo. Ya no sería necesario el trabajo porque el dinero se reproduce por sí mismo. Exactamente. O sea, hay una idea de que el dinero se produce por sí mismo, que ya no es necesario el trabajo, por un lado, y a su vez, no hay conflicto entre trabajo y capital. Esto me parece que la pandemia ayudó muchísimo en visibilizar que eso era una falacia. Y que no había que confundir un sobredimensionamiento del capital financiero sobre el capital productivo con la desaparición de una relación. O sea, dicho en otros términos, que el capital financiero se sigue alimentando del trabajo. Pero tiene una dimensión, el capital financiero, que es tan grande que su relación con el trabajo está mediatizada, un montón de actores que intervienen en el medio, y disimulada. O sea, dicho en otros términos, la estrategia del capitalismo financiero es la disimulación del conflicto con el trabajo. Entonces, para los trabajadores, se vuelve más difícil organizar el conflicto. Porque antes
el propietario del capital estaba en la fábrica, era identificado, era el patrón, sabíamos cuál era la relación y la clase trabajadora logró organizar el conflicto, movilizando al Estado como mediador en ese conflicto. De los años 70 de esa parte, eso se desarticuló, pero no se desarticuló el conflicto con el trabajo, porque el capital se sigue alimentando del trabajo, sino que se disimuló esa relación. Claro. Con lo cual eso nos lleva a un problema fundamental, es que las instituciones del mundo del trabajo entran en crisis, y para responder a tu pregunta, entre otras cosas, porque esas instituciones permitían discutir el valor del trabajo. Para eso las habíamos armado, porque la clase obrera, ¿por qué armamos la convenio colectivo? Además de tener derecho para discutir el salario. Ahora, si se disimula la relación con el capital, o sea, si disimula la relación con quien se beneficia del trabajo, entonces es mucho más difícil disputar el valor. Esto en el caso de lo que hoy llamamos la economía popular es evidente, porque el valor es muy bajo, porque no hay las instituciones de trabajo. Pero en los últimos años, que es lo que vemos ahora, ese problema del valor del trabajo también empieza a aparecer en aquellos trabajadores que están en las instituciones de trabajo tradicional, con convenio de trabajo, etc. Con lo cual, si estamos de acuerdo con ese diagnóstico, lo que podríamos decir que hoy, en ese estadio del capitalismo financiero, lo que vemos es una crisis del valor del trabajo, que es fruto del proceso de valorización del capital, que desconoce su relación con el trabajo y donde las instituciones que nos permiten valorar el trabajo entraron en crisis. En eso, digamos, y siguiendo con eso, en la Argentina tenemos un panorama bastante ecléctico respecto de las relaciones laborales. Creo que, digamos, desde los trabajadores que tienen poca capacitación, porque han tenido poca educación, y porque provienen generalmente de crisis económicas y sociales en las que son redundantes en la Argentina, pasamos a aquellos que están, muy entre comillas, hiper capacitados para la tecnología 4.0, 5.0 y demás. En ese enorme abanico, digamos, tenemos el desafío de generar el famoso sueño social de pleno empleo. ¿Crees que es posible que eso suceda? Si es posible, ¿cuál sería un camino, digamos, alternativo a la creación de empleos formales solo por sí? ¿Y en cuánto tiempo nos llevaría eso si seríamos capaces de hacerlo? Bien. Ahí me parece que hay un punto clave que se articula con lo que decíamos anteriormente. Históricamente, la organización del trabajo se construyó dialécticamente con la organización del capital. Entonces, si vos tenés un capital homogéneo y la mayoría del capital está en el mundo industrial, el trabajo se va a constituir de manera homogénea. Y eso es la relación de empleo en la sociedad industrial. Como de los años 70 de esta parte, ya llevamos 50 años, ¿no? O sea, medio siglo. Se fue heterogenizando el capital. La consecuencia, digamos, lógica es que se fue heterogenizando el trabajo. El problema es que para organizar el trabajo y para generar figuras legales que permita proteger a los trabajadores, que permita desarrollar sus derechos y su salario, esa dialéctica se tiene que articular. Y hoy tenemos tres grandes formas del capital. La primera, que es la forma del capitalismo industrial, que sigue existiendo. O sea, que no desapareció, que eso es importante, porque una etapa del capitalismo no destruye la previa, se agrega, ¿no? En esa figura están, digamos, las formas tradicionales de organización del trabajo, con la relación de empleo tradicional, y ahí donde hay una institucionalidad que se podrá modificar, adaptar, etc., pero hay una institucionalidad que está dada y que corresponde a esa realidad. Con un problema que decíamos antes, que de todas formas, como el capital industrial está cada vez más en contradicción con el capitalismo financiero,
hay cada vez menos capital para distribuir entre trabajadores y propietarios de los medios de producción, que es uno de los problemas del valor del trabajo. O sea, los márgenes no son tan grandes y la disputa por la ganancia no es tan grande. La segunda forma del capital es el capitalismo financiero de Wall Street, para decirlo de alguna manera, de la bolsa, ¿no? De los activos, donde ahí la conexión con el mundo del trabajo está muy mediatizada, y donde los trabajadores no tienen todavía las herramientas de organización del conflicto con el capital financiero. Pero muchos de esos trabajadores están inscritos en relación con el capital. Entonces ahí aparece la cuestión fundamental de la deuda financiera. Muchos de los trabajadores están sobreendeudados, están endeudados a tasas altísimas, y esa es la forma en la cual los trabajadores están vinculados con el capitalismo financiero, porque no es verdad que no hay vinculación, hay una gran vinculación. La tercera forma, que es la etapa en la cual estamos, es el capitalismo de plataforma, que es una forma de capitalismo financiero, pero cuya conexión es en particular con la actividad comercial. Ok. O sea, cuando te referís a de plataforma, hablamos lo que se ve en la virtualidad de la web, de las redes. Los unicornios, Mercado Pago, Mercado Libre, Amazon. O sea, si ustedes miran las grandes empresas a nivel mundial, son todo lo que en Argentina llamamos los unicornios. Donde es muy difícil sindicalizarse. Donde es muy difícil sindicalizarse, donde hay políticas antisindicales muy fuertes, claro. Donde la relación laboral es más fácil identificar que con la relación de endeudamiento. Claro. Porque es otro dispositivo, la plataforma que media en la relación laboral, ¿no? Para decirlo en términos pedagógicos, en la relación industrial la disputa es el salario. En la relación financiera, la disputa es la tasa de interés. En la relación del capitalismo de plataforma, la disputa es el algoritmo. Bien. ¿Sí? Entonces tenemos tres conflictos. Conflicto salarial, conflicto de la tasa de interés y el conflicto por el algoritmo. La clase trabajadora está acostumbrada a disputar el salario. No está acostumbrada a disputar la tasa de interés, no está acostumbrada a disputar el algoritmo. Ahora, en relación a tu pregunta, si nosotros queremos actualizar el conflicto laboral, tendríamos que organizar dispositivos de conflicto con el capital en esos tres planos, en esos tres frentes, sabiendo que el capital es heterogéneo y que hoy en día quien domina entre los capitalistas es el capitalismo de plataforma. Claro. El que en Argentina se reúne en Yau Yau. No es el Coloquidea. Claro. ¿Sí? Sí, está bien. O sea, es un cambio. Es un cambio, porque inclusive la politicidad de esos actores es totalmente distinta. La forma en que piensa su relación a la política de la clase trabajadora es diferente. ¿Y los países emergentes en ese punto, digamos, o que son economías en desarrollo, en las que nos podemos incluir, más allá de nuestras propias problemáticas, digamos, no solo que estamos atrasados en esta globalización que se produjo también post-70, sino que pasamos por crisis que nos obligan a mirar la diaria antes de tener una mirada un poco a futuro. Claro. En ese aspecto, digamos, porque es también una problemática la sindicalización en ese capitalismo de plataforma al que te planteás. Porque todavía el empleador aún está más invisibilizado en esa situación. No se sabe contra quién se discute ni con qué, digamos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en un mundo globalizado donde el trabajo empieza a funcionar sin fronteras definidas, digamos, ¿no? En ese punto yo tengo una opinión que te la comparto y es para que la discutamos. Creo que estamos muy alejados, entre otras circunstancias, en nuestra estructura educativa, para que al final, digamos, no solo terminemos sabiendo de historia o de geografía, sino que tengamos gente que sea capacitada para incluirse socialmente a través del trabajo. Te comparto esa opinión como disparadora que vos me digas, no tenés razón, o sí tenés razón, pero que es lo que pretendo. Claro. A ver, ahí me parece que hay un diagnóstico de la crisis del mundo del trabajo y de la crisis de las formas del trabajo, que tiene que ver con lo que se llama la teoría del capital humano, es decir, que supone que el problema de las adecuaciones entre el mundo del trabajo y empleo tiene que ver con problemas de formación. Y vuelvo a lo anterior. Esto es parte del diagnóstico. El gran problema que tenemos, me parece, que tenemos muchas formas de pensar que son formas metonímicas. Que la metonimia es cuando se nombra el todo por la parte. Okay. Entonces, cuando decimos
El problema del mundo del trabajo es la adecuación de la educación o de la formación con las demandas del mercado. Es un problema. Pero es un problema que se agrega a otro problema que tiene que ver con la relación con la tasa de interés, tiene que ver con la relación con las plataformas, que tiene que ver con lo que se llama la economía popular. O sea, todo esto configura un conjunto de problemas y ninguno de esos problemas permite nombrar el todo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo del trabajo ya no es homogéneo. Okay. Entonces, nosotros antes del capitalismo industrial podíamos caracterizar el mundo del trabajo con un concepto, un problema. ¿Por qué? Porque el universo era bastante homogéneo. ¿Y por qué ese universo era bastante homogéneo? Porque el capital también lo era. Entonces, en conflicto con el capital, decíamos, el problema es este. Y hay un problema central que organiza a todos los demás. Hoy en día ya no es así. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la adecuación de la formación, es un problema clave, es un problema central, no es el único problema. Y por ende, digamos, lo que señalan muchos empleadores en Argentina aparece todo el tiempo en el escenario público y mediático de que hay un problema que no consigo los obreros para tal fábrica. Es verdad. Hay un problema de formación, es verdad. Ahora, si cuantificamos el fenómeno, será un fenómeno que abarca 50.000, 60.000 trabajadores, 100.000 trabajadores. Si lográramos adecuar, podríamos tener 100.000 puestos de trabajo o 100.000 empleos más. Hay que hacerlo, es fundamental. El IFE nos dijo que hay 11 millones de personas que trabajan y no están en relación de dependencia. Entonces eso es la metonimia, ¿no? Terminamos discutiendo todos por los 100.000 puestos de trabajo y quedan 10.900.000 que están afuera. Entonces hay que lograr pensar el trabajo para los 23 millones de personas que están en la fuerza de trabajo hoy en Argentina. Está bien. Que es lo que intentamos hacer, digamos, ¿no? Cuando vos planteás que, volviendo a la economía popular, a los trabajadores de la economía popular, que planteás que es necesario el reconocimiento de los trabajadores de economía popular como sujeto político. Efectivamente, ¿a qué te referís? Y parte de ese reconocimiento es también su incorporación de ellos como elementos sindicalizados dentro de la Confederación General del Trabajo, por ejemplo. Claro, porque si el diagnóstico es que vos tenés un trabajo que existe, pero que no tiene las instituciones para poder disputar su valor, la primera etapa es que ese trabajo se constituya, o esos trabajadores se constituyan como sujeto político. O sea, en una etapa parecida a lo que fue la clase trabajadora en el siglo XIX. Digamos, en el momento que se organiza el capitalismo industrial, la clase obrera buscó primero su reconocimiento como sujeto político y organizado como sujeto político encontró la figura sindical para disputar la relación de poder con el capital. Esto es el proceso que está en curso en la economía popular, es decir, trabajadores no reconocidos que se están constituyendo como sujeto político y como tal pretende articular reunificando la clase trabajadora, por eso los 22 millones o 23 millones de trabajadoras que hay en Argentina, reunificando, asumiendo la heterogeneidad del trabajo. Eso sería el movimiento, ¿no? Volvamos a unificar, pero una unificación que no sea una concepción homogeneizante del trabajo. Que no sea con la idea de que el trabajo, que hay una sola forma de trabajo. Solo el trabajo formal, por ejemplo. Claro. Que es lo que funcionó hasta los 70, si querés pongámoslo nuevo como límite. Exacto. O sea, en los últimos 50 años fue mostrando cada vez más el agotamiento de ese dispositivo institucional. Y lo que es importante en esa concepción, digamos, de un trabajo diverso, heterogéneo, manteniendo la ambición de la unidad de la clase trabajadora y de la unidad de la representación sindical, la unidad del sujeto político, pero heterogenizado en su relación al capital. Ese es para mí el gran desafío, ¿no? Porque vos tenés trabajadores que tienen un patrón oculto, o tienen un patrón que no está tan visible, o las mediaciones son muchísimas, puede ser una plataforma, pero que no deja de ser un trabajador. Trabajador en el sentido que lo decíamos anteriormente, que tiene una relación social con el capital, que se aprovecha de su trabajo, y que en ese caso el que se aprovecha de ese trabajo no se hace cargo de ese beneficio ni de la relación asimétrica que produce. Entonces, yo creo que nosotros ganaremos mucho en potencia si
todos los sujetos políticos presentes y por venir, porque puede ser que aparezcan otras formas de trabajo que nosotros como clase trabajadora tenemos que hacer todo lo posible para incorporarlo a la dinámica sindical. E incorporarlo implica no tratar de homogenizarlo, que me parece que hasta ahora ha sido la estrategia, es decir, tratar de que esta forma se adecúe a la forma de la relación salarial industrial. Eso no va a funcionar porque el tipo de relación social en la cual están inscritos esos trabajadores no es la relación salarial, no es la relación de empleo. Es trabajo, pero no es empleo. Es trabajo que busca tener derechos, que busca tener reconocimiento salarial, que busca disputar el valor de su trabajo y lo disputa ¿con quién? Con el capital. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tener una creatividad institucional, una creatividad política, que asuma que en esta etapa del capitalismo la relación no es entre capital homogéneo y trabajo homogéneo, sino entre capital heterogéneo y trabajo heterogéneo. El capital tiene sus contradicciones, el trabajo también. La clase trabajadora volverá a tener iniciativa política el día que pueda construir la unidad en la heterogeneidad. Bien, bien. Cuestión no fácil. No fácil, un gran desafío. Hay una definición de parte de un compañero que es Omar Plaini, que dice que la Confederación General del Trabajo y por lo tanto la representación más importante del movimiento obrero dejó de ser un factor de poder para ser solo un factor de presión. Me parece interesante porque eso también significa, en línea con lo que vos estás diciendo, la necesidad de reconocer la heterogeneidad del mundo del trabajo para poder incorporarlos a todos dentro de lo que es el movimiento obrero, pero básicamente dentro de una institución como es la Confederación General del Trabajo. Cuestión discutida también en todo el ámbito gremial, pero primero, claro, antecede el reconocimiento del trabajo en los estadios que hoy se encuentra. En ese punto, digamos, que vos planteás de la necesidad que también los trabajadores tienen de la búsqueda también del capital para poder generar trabajo por sí mismo, el cooperativismo y el mutualismo es una parte importante, que normalmente previo o en los inicios, digamos, de la Argentina productiva y demás, tuvo mucho desarrollo, sobre todo en el interior, digamos, muchas cooperativas y mutuales que generaron muchos puestos de trabajo y que hoy siguen estando vigentes, muchas de ellas. ¿Cómo lo ves en esta situación? Porque me pareció interesante también en aquella charla que me citabas algunos ejemplos que hoy, digamos, para el normal no son conocidos. ¿Cómo funciona eso, el cooperativismo? ¿Se mantiene en el tiempo? Porque tuvo también una emergencia allá post-crisis del 2001, donde las fábricas eran tomadas así, digamos, por los propios trabajadores para llevar adelante la producción. ¿Cómo está hoy eso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué estás haciendo desde el INAES también, que es muy importante? Bueno, en la Argentina la tradición cooperativa y mutual es clave, tiene más de 100 años y diría es una de las formas de organización del trabajo de la producción más estables. Si tuviéramos que hacer una lista de las 20 empresas más longevas en el país, en esas 20 empresas debe haber 15 cooperativas. Mira. ACA, en el sector agropecuario, tiene más de 100 años. Playadito, la yerba Playadito es una cooperativa, primer marca del país, tiene 95 años. Sancor, en los seguros, Sancor Seguro. Gran parte del sector de seguro en este país, vos lo sabes bien, digamos, son cooperativas. Claro. Y eso tiene que ver justamente con una forma particular de organización del trabajo y de la producción. En el sentido de lo que planteaba antes, ¿no? Lo propio del sector cooperativo y mutual es que primero hay una voluntad de asociarse y de asociarse desde el trabajo. Y después desde ahí organizar el trabajo y la producción buscando capital. Que es la diferencia del capitalista que primero tiene capital y después ve cómo organizar su trabajo. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Y un punto, el salto del trabajador al empresario capitalista es el día que el empresario capitalista empieza a definir por el capital cómo va a organizar el trabajo y no desde el trabajo, ¿no? Esa definición la tiene un compañero que la hace de manera muy clara, que es Pablo Chena, un economista con el que trabajamos en la economía popular.
Entonces, digo esa cuestión de la longevidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque justamente han sido instituciones cuya lógica central es mantener la actividad productiva o los servicios que brinda por encima de la rentabilidad del dueño. ¿Sí? Entonces el dueño puede decir, ya no me sirve este negocio, cierro, y fue parte del proceso de las empresas recuperadas, ¿no? Mando a la empresa a la quiebra o me voy. Eso es lo que el cooperativismo no está en su idiosincrasia, no funciona así. Entonces es una gran herramienta para mantener la organización del trabajo y para mantener la continuidad del hecho productivo. Cosa que en este contexto de capitalismo financiero es fundamental. Porque es una forma organizativa en sí misma, independientemente de cualquier consideración ideológica, es una forma organizativa en sí misma que es más eficiente para poner la producción por encima de la rentabilidad personal de los dueños. Entonces, claramente, en este momento va a desarrollarse y va a crecer. ¿Cuál es el potencial del cooperativismo hoy en Argentina? A mí es enorme, en un sentido, es enorme sí, solamente sí, una condición, y subrayo bien ese sí y solamente sí, el proceso cooperativo es un proceso genuino. En el sentido que la cooperativa no sea, como ha sido en algún momento, una herramienta para la política social. Eso no funciona. De la Argentina trabaja quedaron 12% de las cooperativas. O sea, todo lo contrario del ejemplo de longevidad que planteabas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esas cooperativas fueron forzadas. ¿Qué es lo que permite que funcione la cooperativa? El afecto societal. O sea, que tiene que haber un colectivo que efectivamente decide organizar la producción. Lo mismo que puede pasar en el orden sindical, digamos, gran parte de la organización del sindical tiene que ver con que se construye un afecto entre los trabajadores que tiene un horizonte político común. Una conciencia de clase. Se llama conciencia de clase. Entonces hay una conciencia cooperativa, que es tan importante para el cooperativismo como la conciencia de clase para el sindicalismo. Entonces, para que si nosotros trabajamos bien la conciencia cooperativa, hay un potencial de organización de la clase trabajadora enorme, de ese conjunto de trabajadores que, y eso es un punto clave del diagnóstico, que no van a estar en relación de empleo. Y tiro un dato porque tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Nosotros cuando hablamos, de hecho nosotros estuvimos juntos en el Coloquio IDEA y le preguntamos a los empresarios, ¿no? Ustedes, con viento a favor, etcétera, con las condiciones actuales, ¿cuál es la capacidad del sector privado de creación de empleo? Y todos dan más o menos el mismo número, 200.000 puestos por año. Acabamos de hacer un censo. El censo dio que en 12 años la población argentina creció 7 millones. 7 millones en 12 años son más o menos 580.000 al año. Para hacer el cálculo rápido, en general la mitad de la población está en edad de trabajar. ¿Sí? Y verás que digo edad de trabajar, no digo población económicamente activa, que eso son definiciones del INDEC que hoy ya no funcionan para caracterizar la estructura social argentina. O sea, significa que tienen 290.000 personas por año que entran al mundo de las que están en edad de trabajar. El sector privado nos dice que con viento a favor crean 200.000 empleos. O sea que hoy, con la estructura actual, con viento a favor, hay 90.000 personas que quedan afuera. Entonces, eso por sí, año. Por año. Si vos tomás otro dato, para hacer el mismo cálculo por otro lado, tienes 11 millones de personas que solicitaron el IFE. Es decir, personas que trabajan, pero que no están inscritos en relación de dependencia. 11 millones. El INDEC pensaba que iba a haber 3,5 millones. O sea, habla de la dificultad que tenemos de tener una imagen certera sobre nuestra sociedad. Ponele que no tengamos hijos, ¿no? Claro. 11 millones de personas a 200.000 por año son 55 años. Entonces, eso era un poco el punto clave de la cuestión del empleo, ¿no? El proyecto del pleno empleo hoy en día en el sector privado implica 11 años, 55 años, perdón, sin hijos. Claro. Entonces, como vamos a tener hijos, por suerte, y que no queremos que la clase trabajadora espere 55 años para resolver los problemas estructurales, es donde nos parece, justamente igual a lo anterior, que tenemos que dotar a un conjunto de trabajadores de derechos, de instituciones y de procesos de representación política. Punto 1. Empiezo por el último. Representación política implica efectivamente la articulación con el mundo sindical. La UTEP es una herramienta, después hay un montón de cooperativas que se sindicalizan y cada vez más los sindicatos se abren a
la sindicalización de los cooperativistas. Y eso va a ocurrir, eso va a crecer. Es difícil, choca contra un montón de concepciones que han sido herramientas clave para el crecimiento sindical. Por eso es normal que choque con esas concepciones. Pero si ustedes ven esos 11 millones, nosotros potencialmente, por todos los registros que tenemos, hay 4 millones de trabajadores que podrían tener una forma cooperativa. Entonces, ese desarrollo para nosotros es clave. Porque tenemos 6 millones y medio de trabajadores en relación de dependencia, podríamos tener 4 millones de trabajadores cooperativistas sindicalizados que recomponen de vuelta la unidad de la clase trabajadora en su heterogeneidad. Ese es el camino que nosotros desde el INAES queremos fortalecer, de vuelta, con conciencia cooperativa, que perdure en el tiempo y que tenga la potencialidad de la longevidad que tienen las cooperativas en Argentina. Bien. Estuviste dictando un seminario sobre el estado general de la sociedad, del estado actual. ¿Cuál es tu conclusión sobre eso? A ver. Trata de ser optimista. O por lo menos, si vas a ser pesimista, que al final, digamos, veamos una luz. algo hacia arriba. No, a ver. Sí tengo un punto de optimismo en que veo que va creciendo cierta capacidad de articulación entre la economía popular y la CGT, o la economía popular y la CGT y la UTEP. O sea, que podamos generar cada vez más actos conjuntos, que podamos marchar juntos, que podamos luchar juntos. Eso para mí me da un optimismo a mediano plazo enorme, porque veo que, como siempre, digamos, la clase trabajadora termina entendiendo mucho mejor la historia que los analistas en general, sí, y que parte de la clase política. Me parece que la clase política está muy atrás del diagnóstico. La clase trabajadora no es que necesariamente tenemos una preconciencia, ¿no? Que primero viene la práctica y después viene los procesos de concientización. Por eso me parece que estamos en una fase de práctica. Estamos conociendo y es muy difícil para todos, me parece, porque es asumir también que estamos en una nueva etapa. Eso, si querés, arranco por ahí, que es la parte más optimista. Lo que veo ahora, de todas formas, es que la ampliación del conflicto, la ampliación de los problemas de valor del trabajo, donde ahora tenemos una parte importante de la clase trabajadora, inclusive en relación de dependencia, que también tiene problemas de remuneración, y no solamente por efecto de la pandemia, porque lo hablamos alguna vez, digamos, el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia era un claro indicador de un proceso de desvalorización del trabajo de trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Los famosos 1000euristas que laburaban todas las horas que había que laburar, pero no llegaban a fin de mes. Me parece que ese fenómeno que está en los países centrales, nosotros también lo estamos viviendo, y tiene que ver con una disputa muy compleja, que es la disputa del valor del trabajo, y que no se resuelve solamente, como algunos piensan, por cuestiones fiscales. O sea, en términos técnicos, no es una crisis de redistribución de la riqueza. Es una crisis de distribución de la riqueza. Es decir, cómo se valoriza el trabajo en el momento en que ocurre el proceso de producción, y no después de que hay un proceso de producción el Estado capta los impuestos y redistribuye fiscalmente. Que me parece que hay muchos que piensan que van a poder corregir los efectos negativos de la valorización del trabajo a través de los impuestos. Y eso tiene límites. En cambio, y eso tiene límites, no permite ver que el problema es de raíz. O sea, que el trabajo desde la base no está valorizado. Y eso es una disputa particular con el capital, ¿no? Porque implica disputar la ganancia. Y esa disputa es tanto más difícil si los empresarios que están en la producción tampoco van teniendo los márgenes tan grandes, porque gran parte de su margen está en el mundo financiero, si es que están, o directamente no tiene margen porque la guita va al mundo financiero. Entonces me parece que hay una crisis institucional del capitalismo grande para los trabajadores. Mi gran preocupación es que vayamos a esquemas de sociedades en el cual hay 20% de la sociedad que vive bien y 80% que vive muy mal.
Y eso ya lo conocemos en varios lugares del mundo, no es algo fantasioso. Y por eso también nos preocupa mucho que las políticas que se ponen sobre la mesa sean todas políticas de subsidio. Por eso estamos en contra de los planes sociales, por eso estamos en contra de formas, estamos en contra, es decir, a corto plazo Sí, claro. es lo que hay y bienvenido sea para las condiciones materiales de los compañeros, ¿no? Tanto el salario universal, todas las discusiones que hay hoy sobre la mesa, bienvenido sea transitoriamente para los compañeros para sacarlo de situación de indigencia y de pobreza. Pero no es la solución. No es la solución porque si volvemos al problema central, que es el conflicto con un capital heterogéneo, entonces hay que crear las instituciones del trabajo del capitalismo contemporáneo. Y eso las tiene que crear la clase trabajadora. No las va a crear el capital. No las va a crear la clase política. Las tiene que crear la clase trabajadora que está más cercana a la realidad de los trabajadores. Te hago la última Y ahí está mi Está bien. optimismo. Sí, está bien. Bueno, pero yo te voy a tirar, enganchando con eso, coincido, pero tenemos una problemática. La clase trabajadora ha dejado de tener la posibilidad de intervenir en la política. Siempre hablamos de la política como algo que no es externo, pero en la que no somos parte. Somos parte de la construcción, a veces, de triunfos electorales, quienes estamos reconocidos como sujeto político, que son, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo, pero el movimiento obrero todo, trabajadores de economía popular, trabajadores formales, trabajadores que quieren ingresar, desocupados, hoy no es un actor importante dentro de la política para poder intervenir y explicar claramente. Yo creo que eso es producto también de la falta de los partidos políticos como tales, como herramientas para modificar la política. Hoy han desaparecido y quienes se preocupan por establecer una política, primero buscan el candidato. Y los ejemplos son variados, no importa de qué sector vengan. Con lo cual, me parece que para poder sentarnos en esa mesa donde se discuta y donde el secretario general deje de ser secretario general y el intendente deje de serlo para ir a un lugar donde busquemos la solución a los problemas que atraviesa la Argentina, nos falta un espacio. Que creo que puede ser la recuperación de los partidos políticos, o a lo mejor ya eso no es ni siquiera una herramienta para la actual democracia, o es una herramienta con menos poder que antes. ¿Te parece que esto es una problemática que nosotros tenemos que transitar? ¿Cómo te parece que debiera buscarse esa centralidad como actor protagónico de los trabajadores en la política? Mira, primero coincido 100% con el diagnóstico de la crisis de la democracia representativa y de la democracia liberal en la forma en que está hoy organizada, donde los partidos se constituyeron en torno a productos políticos y no a actores vinculados a la realidad social. O sea, esa sensación que tenemos todos de una clase política desconectada de la realidad, y en particular de la realidad de los trabajadores, es fruto de la manera en la cual se fue autonomizando la clase política como una clase de profesionales de la política. En Argentina, claramente, nosotros siempre insistimos en eso, Emilio Pérsico en particular lo dice todo el tiempo, Argentina éramos más felices cuando 50% del Congreso eran trabajadores sindicalizados, y cuando 3/4 de los ministros eran trabajadores. Y a medida que fue achicándose esa proporción, fue empeorando el país. Bueno, ¿por qué? Si lo elevamos en abstracción, porque efectivamente los actores están cada vez menos vinculados a la realidad social y a la realidad del pueblo. ¿Cómo superar eso? Dos cuestiones que me parecen clave. Primero, la más polémica, que tiene que ver también con una cuestión que se puso sobre la mesa hoy, ¿no? En estos días. La idea del Estado como mostrador. Nosotros, yo soy parte del Movimiento Evita como organización social, y nos dice, ustedes están de los dos lados del mostrador. Eso me impacta mucho, esa caracterización, porque algo uno estudió de teoría política. Creo que no hay un solo teórico en la historia del pensamiento que diga que el Estado es un mostrador. El Estado es una institución caracterizada por relaciones sociales contradictorias, donde la sociedad se expresa. Con lo cual, obviamente,
que sujetos que son portadores de un saber, no solamente de un interés, de un saber, estén en el Estado ocupando lugares significativos, es parte de la forma en la cual se organiza el Estado. Digamos, nadie se indigna que hay un representante del CRA que es secretario de Agricultura. Nadie dice que están en los dos lados del mostrador. Claro. Solo cuando hay representación de organización popular. Entonces, la primera cosa que hay que derribar es la idea de Estado como mostrador. Digamos, es una idea tan pobre y tan contrateórica que hay que derribarla y pensar de otra forma la participación de las organizaciones de los trabajadores al Estado de manera directa, sabiendo que son portadores de un saber. Y ahí desplazar la discusión. El problema es si efectivamente el que está en el Estado representa nada más que los intereses de su organización. Eso sí es un problema. Claro. Pero de la misma forma que cualquier empresario que ocupa un lugar en un cargo, de la misma forma inclusive que alguien, porque pasa lo mismo en la política, ¿no? Si vos sos intendente de un municipio y toda tu política la haces para tu municipio, también es un problema. Claro. Ahora, algo vas a hacer para tu municipio. Y nadie dice que está de los dos lados mostrado. Sí, o sea, entonces se desplaza la problemática, ¿no? Sí. Che, no hagas solamente para tu organización, no hagas solamente para tu sindicato, no hagas solamente para tu municipio, tienes que hacer para el bien común. Esa es la discusión. Es un primer desplazamiento desde el punto de vista del Ejecutivo. Y desde el punto de vista político, de la representación política, nosotros lo planteamos de la manera siguiente. Tenemos que dejar de tener una política que represente, en el sentido de que hable en nombre del pueblo, a tener una política que exprese el pueblo. Y eso implica una cuestión casi corporal. Implica que quien está en los lugares de decisión, legislativo y ejecutivo, su cuerpo forma parte de aquello que quiere expresar. Entonces, y eso es la gran crisis de la representación. Dejar de hablar en nombre del pueblo y expresar con el cuerpo el pueblo, porque en la cotidiana tu cuerpo está ahí, donde están los trabajadores, los productores, los territorios, y eso es otra concepción de la política y que inclusive se puede hacer con las mismas instituciones que hay ahora, porque ahí, en ese punto no es un problema institucional, es un problema de concepción de la política. Y nosotros tenemos claramente que la clase trabajadora tiene que reivindicar lugares en el espacio político porque son expresiones de los intereses y de un saber sobre la sociedad que permite que la política esté mucho más acorde con la realidad. Si no hacemos eso, claramente, y eso históricamente, porque no es la primera vez que hay una crisis de representación política, el devenir de eso es un devenir por derecha y fascista. Sí, claro. Eso se firma, certificado de acá, sí. No, el devenir es ese. Entonces, bueno, tengamos, digamos, la lucidez de asumir la experiencia histórica y volver a poner sujetos que expresan. Y ojo, sujeto que expresa no significa un simulacro, ¿eh? No significa agarrar un trabajador lambda y ponerlo como candidato porque es trabajador, no. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Sí, y acá también, si querés, en algunos sentidos. Sí, agarro un joven y lo pongo como joven, como producto político. Un trabajador, y el trabajador lo pongo como producto político. No. Más por su rótulo que por su construcción desde las bases, como tendría que haber sucedido. Por eso digo, el cuerpo en la organización, el cuerpo en el territorio. Entonces no es un trabajador. Es un trabajador que está en un proceso organizativo y que tiene la capacidad justamente de expresar el colectivo del cual forma parte. Ese es el punto. Sí. Y para estar en condiciones de expresar el colectivo en el cual forma parte implica una disposición política particular. Ese colectivo. De ese colectivo. Sí, claro. Entonces, es un trabajador politizado. Es un joven politizado, ¿no? Es un empresario politizado. Puedes agarrar todos los segmentos de la sociedad que se expresa ahí, pero tiene que formar parte de un proceso colectivo, no él ser, porque si no, de vuelta es la representación bajo otra forma. Coincido con eso y lo que también se me ocurre es que a veces el descreimiento de la política, digamos, está muy cerca como herramienta de transformación de la sociedad. El descreimiento por parte de la sociedad, por parte de los trabajadores inclusive, está muy cerca del descreimiento de la democracia como elemento para gobernar, digamos. Con lo cual la aparición de sectores de derecha, que en la Argentina suceden y que a veces parecen ser farandulescos, pero que en realidad hasta son candidateables, digamos, y hace 2 años no existía,
se representa también en Europa con lo que pasa por lo que pasa en Francia o en España, digamos, para citar dos ejemplos más concretos. Y en ese punto, digo, me parece que la responsabilidad por parte de quienes tenemos, que son representantes sociales, debemos transitar un camino en el que la política sea también una herramienta importante por parte de los trabajadores. Así que en esa coincidencia voy a dar por concluida tu participación y te agradezco muchísimo la disposición que tenés y está lo que quieras cerrar, por supuesto. Después lo vamos a editar, eso está claro. No, me parece que la conclusión de todo el proceso es que los trabajadores en plural, organizados en plural, tienen que estar en el centro de la política. Y a veces cuando lo decimos así, suena como una especie de reivindicación corporativa, pero que se entienda bien. Si la política no está vinculada a los procesos materiales del mundo, a los procesos reales, concretos del mundo, la política se termina desconectando y los que vuelven a reterritorializar la política siempre son las orientaciones fascistas. ¿Por qué? Porque se conectan con algo muy concreto, que es el odio. Claro. Entonces, frente al odio, al cuerpo enojado de Milei, ¿no? Frente al cuerpo enojado de Milei, la realidad concreta del trabajador. Esa es la contraposición que tenemos que poner en la escena política y que los trabajadores efectivamente tengan cada vez más centralidad y que algún día el presidente de este país sea un trabajador o una trabajadora. Muchas gracias, Alex. Bueno, gracias a vos.